Maestro, hoy elegiré a 12 de entre ustedes. Y los elegidos serán mis apóstoles. ¿apóstoles, maestro? El Evangelio de Mateo, específicamente en su capítulo 10, versículo del 1 al 4, redacta el momento en donde Jesús eligió a sus 12 apóstoles. Muchas veces leemos esto y le pasamos por encima o simplemente nos enfocamos en alguno de los apóstoles, predicamos de ellos, pero no nos detenemos a estudiar la vida de estos 12 hombres. Hace un tiempo el Señor puso en mi corazón estudiar la vida de cada uno de ellos. Y no sepan ustedes la sorpresa que yo me llevé. Les aseguro que si conociéramos la vida de estos 12 hombres antes de ser llamados por Jesús, dejaríamos de poner nuestros errores en primer lugar, justificándonos así para no aceptar el llamado que Jesús hace en nuestras vidas, pues decimos que no somos suficientes o que ese llamado nos quedaría bastante grande por quienes somos y por nuestros pecados. A ti que siempre te rondan esos pensamientos en la cabeza de decir, no, ya yo no soy digno del perdón de Dios, ya yo soy malísimo, te aseguro que tu pensamiento va a cambiar después de que te cuente la vida de 4 de estos 12 hombres escogidos por el Maestro. Simón, a quien di el nombre de Pedro. Empezando por el apóstol Pedro, sí, ese que es bastante conocido, pues fue quien negó a Jesús 3 veces. La Biblia registra que era un hombre pescador de profesión, pero su comportamiento era un comportamiento bastante brusco. La gente no se llevaba bien con Pedro y Pedro no se llevaba bien con la gente. Por eso fue que Jesús lo bautizó como Pedro, que significa piedra, porque como una piedra, así mismo era su carácter. ¿Y quién iba a imaginar que un hombre con un carácter como este iba a ser uno de los 12 escogidos de Jesús para ser su apóstol, su enviado? De seguro tú, que tienes un muy mal genio, un muy mal carácter, te hayas identificado con Pedro. Y en esta hora te digo que Jesús conocía a Pedro bastante bien. Y como lo conocía y sabía ese carácter que él tenía, nunca puso su defecto en primer lugar, sino que le abrió los brazos y le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Bienvenido a los 12. Simón, a quien llaman Celote. Yo. Sí, tú, Simón. Celote. El segundo apóstol del cual quiero hablarte es Simón el Celote. Su nombre era Simón, pero ¿por qué le llamaban el Celote? Pues la joyita de Simón pertenecía nada más y nada menos que a la pandilla de aquel tiempo llamada los Celotes, que significaba los celosos. Los celotes se encargaban de hacer revueltas por todo el territorio del pueblo de Israel. Ellos invadían, saqueaban y también se levantaban contra el Imperio Romano, debido a que Roma tenía esclavizado a Israel en aquel tiempo. Sí, el pueblo de Dios, Israel, para aquel momento estaba bajo el yugo romano. Estos hombres que pertenecían a esta pandilla llamada los celotes se caracterizaban por ser bastante violentos, no dejando ni una presa suelta por su camino. Arremetían violentamente contra los romanos y hacían muchos disturbios por diferentes aldeas de Israel. Y aún habiendo pertenecido a esa pandilla,
aún habiendo sido quizás una persona bastante violenta y que quizás habría derramado sangre inocente, sangre de un romano, Jesús nunca le dijo a Simón: no, tú eres un asesino, un pandillero, aléjate de mí, no te quiero ver. Todo lo contrario, Jesús le dijo a Simón el Celote: bienvenido a los 12. Mateo, tú eres uno de los elegidos. El tercer apóstol del cual quiero hablar es acerca de Mateo. Mateo el publicano. Sí, ese mismo el cual Jesús iba muy normal caminando un día, lo encontró sentado cobrando los impuestos y le dijo: sígueme. Y desde aquella hora lo siguió. Ven, Mateo, ven. Y merecido su amor, distante do Senhor, tento andar com meus pés, já perdi a conta de quantas vezes caí. Mateo era publicano de profesión. Los publicanos de aquel tiempo, o cobradores de impuestos, se encargaban de cobrar, como bien lo dice su nombre, el impuesto al pueblo de Israel. Como ya les había dicho anteriormente, el pueblo de Israel en aquella época, en tiempos de Jesús, estaba esclavizado por el pueblo romano. Ellos les cobraban un impuesto a cada una de las personas del pueblo de Israel, el cual debían de pagar sí o sí. Y si tú no lo pagabas, o te quitaban tu casa, o te quitaban tus hijos, tus animales, algo te quitaban o te enviaban a la cárcel, o en el peor de los casos, los publicanos en aquel tiempo eran vistos bastante mal y odiados por la gran mayoría del pueblo, pues se les consideraban enemigos del pueblo porque servían al gobierno romano y en vez de servir a su pueblo, Israel, se encargaban de cobrar los tributos a Roma. Muchos de los publicanos tenían una fama bastante mala de que eran ladrones y que cobraban más del impuesto que debían de cobrar. Y Mateo, siendo un hombre detestado por la gran mayoría de su pueblo por el hecho de ser publicano y tener la fama de que ciertas veces cobraba más del impuesto necesario, convirtiéndose así en un ladrón, el Señor no puso en primer lugar ese defecto y le dijo: ¿sabes qué? Tú eres un ladrón, lo siento, aléjate, adiós. No, Jesús a Mateo le dijo: bienvenido a los 12. Judas Iscariote. Y del cuarto y último apóstol del cual hablaré en este video es de Judas. Sí, Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Creo que hasta este punto del video todos sabemos que estos 12 hombres, los cuales el Señor mismo, luego de una noche de oración, escogió para que fueran sus apóstoles, para vivir 3 años junto a Él, los años del ministerio activo de Jesús. El Señor ya sabía cada una de sus características, ya sabía cada una de sus mañas, ya sabía cómo ellos se comportaban y quiénes eran.
Y Judas Iscariote no era la excepción. La Biblia registra que Judas era ladrón y que sustraía lo que estaba en la bolsa, pues muchas personas se acercaban a Jesús y como apoyaban su ministerio, donaban cosas, ya sea dinero, para el sustento de cada uno de ellos. Los estudiosos registran que Judas Iscariote nunca entendió el propósito del Señor aquí en la tierra, y aunque hizo milagros, aunque vio la gloria de Dios face to face, aunque estuvo muy cerca de Jesús, aún así lo entregó. Pero aún así, Jesús, sabiendo que Judas lo entregaría, le dijo: bienvenido a los 12. Mi intención con este video no es más que abrirnos los ojos, no es más que hacernos entender que cuando nosotros ponemos nuestros defectos delante para así justificarnos de no servir a Jesús, el Señor se ríe a carcajadas, porque nosotros los seres humanos no somos ningunos perfectos, ningunos, pero Él quiere que nosotros nos pongamos en sus manos y que veamos la obra de arte que Él está dispuesta a hacer a través de nosotros. Así que en esta hora yo te digo, ¿te atreves a ser parte de los 12? Porque Jesús en esta hora te dice, a través de mí, bienvenido a los 12.